Listo, entonces como les decía, les voy a mostrar con otros datos, pues de hecho ni siquiera es un tema de clima, es con otra cosa diferente, como el tratamiento de los datos que se puede hacer para que, digamos, que estén un poco más entrenados en cómo definir esas distribuciones de probabilidad y demás. ¿Listo? Datos van a ser completamente inventados. ¿Listo? Entonces, espero que los resultados den algo lógico. Miren, pues de hecho la hoja de Excel está, está vacía. Creo que no se está viendo completa. Entonces, déjame, yo hago lo siguiente. Así para que se vea completa. Listo. De hecho, la hoja de Excel está completamente vacía, pues para que ustedes lo tengan claro. ¿Listo? Entonces, digamos que el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Digamos que yo estoy en un salón con 30 alumnos. ¿Listo? Y lo primero que voy a hacer es preguntarle a cada uno de los alumnos cuántos hermanos o hermanas tiene cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Cada uno me responde, ¿cierto? Y pues lo que vamos a tener es lo siguiente. Digamos que acá tengo mis 30 alumnos, ¿cierto? Y digamos que voy a colocar acá cantidad de... Coloco la cantidad. Y cada uno me va a responder. Datos, como les digo, superamente inventados, aleatorios. Los voy a escribir solamente inventados. No sé, 1, 4, 3, 3, 3, 1, 4, 4, 3, 2, 1, 4, 0, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 0, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1, 2. Digamos, ¿no? Listo. Yo tengo una serie de datos. Ya tengo una serie de datos de 30 datos con unos valores. ¿Yo qué puedo sacar con esto? Algo que ustedes saben hacer perfectamente. Entonces yo puedo sacar, por ejemplo, el mínimo. Arranquemos así. El mínimo. Entonces ya sabemos que el mínimo es el mínimo de todos estos datos. Ya tengo el máximo. También ustedes lo pueden calcular. Es el máximo de todos estos datos, ¿cierto? Esto no, pues yo sé que no es que no es para decirles nada, pero pues lo ideal es que también pueda yo entender cuál es el rango que tengo. Y el rango básicamente cuál es. El rango pues es la distancia que tengo entre el máximo y el mínimo. No sé, acá es 4, pero pues solamente para que lo tengamos en la cabeza. ¿Mm? ¿Qué otro dato también yo puedo generar? Por ejemplo, vamos a irnos con este, el promedio. ¿Mm? Y entonces acá ustedes saben, pues en Excel cuál es la fórmula, ustedes muy bien saben cómo se calcula esto, pero acá vienen elementos muy interesantes. Miren que el valor promedio, en este caso, me está dando 2.2. Yo les hago una pregunta. ¿Yo puedo tener 0.2 hermanos? Creo que no. Entonces ahí comenzamos a ver algo como que venga, seguramente esto no me cuadra. No, hay algo que aquí no me está cuadrando. ¿Qué será? Entonces es lo siguiente. En este caso, ¿no? La variable que estoy analizando es la cantidad de hermanos o hermanas de los estudiantes de la clase, ¿cierto? Esa es la variable que estoy analizando, ¿cierto? ¿Qué es lo que me estoy dando cuenta acá? Que la variable solo puede tener valores enteros. ¿Sí? ¿Recuerdan los números enteros? De perdón, de 0 a infinito, ¿cierto? No tienen cuenta decimales, ¿cierto? Esos son los valores. Son valores enteros. Y adicionalmente, algo que sí es clave es que la variable puede tomar valores aislados. Es decir, miren que el estudiante 2 tiene 4 y el estudiante 13 tiene 0. Y no hay ninguna relación entre ellos,
pues entre la cantidad de hermanos, ¿cierto? Están completamente aislados, no están relacionados entre sí, ¿sí? Estas dos características que tengo acá, que les voy a poner con letra verde, si se lee, ¿sí? Estas dos, básicamente, son las características de una variable discreta. Normalmente esas variables discretas, ¿cuáles son? De conteo. Entonces, ¿cuántos hermanos tengo? ¿O cuántas hermanas tengo? ¿Cuántas veces me sale el número 6 al lanzar un dado? ¿Cuántas veces me sale cara cada vez que yo lanzo una moneda? ¿Cuántas veces ocurre un fenómeno climático extremo en un periodo de años? ¿Mm? ¿Cuántas veces? No con qué valor. ¿Cuántas veces? Son conteos. Esos son los que se caracterizan a estas variables discretas. ¿Por qué es importante conocer estas variables discretas? Porque evidentemente las variables discretas tienen unas funciones de probabilidad que son diferentes a los otros tipos de variables. ¿Listo? Nosotros normalmente cuando tenemos estas variables discretas, ¿qué podemos hacer? Pues un conteo de frecuencias, que es lo que hacemos normalmente. ¿Y cómo hacemos eso? Pues sencillo. Acá tengo el número de hermanos o hermanas. Entonces, ¿qué opciones tengo? Pues que me hayan dicho que tuvieran 0, 1, 2, 3 o 4, ¿cierto? Y acá pues vamos a calcular aquí la frecuencia. ¿Y cómo calculamos la frecuencia? Hay, de hecho, diría yo que tres métodos. Uno, contar, manual. Estoy mirando en cero, entonces tengo 1, 2. Entonces acá tengo 2. Sí, ese es el manual. ¿Mm? Listo. Otra opción, ¿cuál es? Si lo están haciendo en Excel, la función contar sí. Contar punto sí. Y en este contar sí, miren que les pregunta dos valores, el rango y el criterio. El rango es toda mi serie de datos, esta. Y el criterio es que cumpla con un criterio. ¿Cuál? Pues que sea igual a este cero. ¿Por qué lo fijé en ambas? Porque ahorita mi idea es arrastrar la fórmula hacia abajo y quiero que no se me modifique el rango. Y el criterio es que cumpla es esto, que sea igual a cero. A esto es lo que tengo acá. Ese sí lo necesito bloquear, lo cierro y ahí me da 2. Y si yo lo arrastro, pues me dan todos los valores. Todos estos me tienen que sumar 30 porque es la cantidad de datos que yo tengo. Ah, perdón, acá me faltó eso. Vamos a modificar esto aquí, vamos a incluir hacia abajo y vamos a poner acá que n es igual a 30. Listo. Efectivamente yo tengo acá la suma de esto, ¿cuánto me da? 30. O sea que sí estamos bien. Ese es el segundo método. Ya hay otro método que es la fórmula frecuencia, también en Excel. En esta fórmula de frecuencia le permite calcular de manera automática en una serie de datos la cantidad de elementos que se encuentran por debajo o que sean iguales a un valor definido en otra matriz. Eso suena súper confuso, pero básicamente es lo siguiente. Voy a borrar un segundo esto y me dice acá, la función es frecuencia. ¿Mm? Los datos son estos, de mi serie de datos, ¿cierto? Ponemos tal, y el grupo, yo selecciono, por ejemplo, si coloco acá 0, entonces lo que le estoy diciendo es, cuéntenme la frecuencia que en esa serie de datos tuviera valores iguales a 0 o menores que 0. ¿Mm? Me dice 2. ¿Mm? Ahora, si yo escribo lo mismo acá, vamos a copiarlo. Me lo cambia, me lo va cambiando. ¿Sí? Son menores que 1. ¿Mm? Ahora, recuerden que yo acá tengo, pues digamos que es toda una serie.
perdón, sí, una matriz que es esto, de un vector, es la palabra, casi no me da la cabeza. Esto se llama un vector porque es de solamente una columna. Y yo necesito calcularla para todas. Entonces, para eso, lo que uno puede hacer es seleccionar todas las celdas en donde va la fórmula, escribe la fórmula y acá ya no le escribo solamente un valor, porque recuerden que me está diciendo un grupo. ¿El grupo cuál es? Pues todos estos valores, ¿cierto? Lo fijamos y como quiero que la fórmula sirva para todas las celdas, en vez de poner Enter, oprimo Control Shift Enter y de una vez los calcula. ¿M? Recuerden que al hacer eso, ustedes se van a dar cuenta porque la fórmula queda dentro de corchetes. Entonces ustedes saben que son estos valores. ¿Listo? Y obviamente con eso ustedes pues no pueden modificar el valor porque está dentro de una matriz. ¿Listo? Igual volvamos a ver y aquí están la suma y está perfecto. ¿Listo? Listo. ¿Qué tengo con esto? Pues ya con esto yo lo que puedo hacer es una gráfica de frecuencias, un histograma. Venimos acá a insertar y vamos a generar la gráfica. Pues por defecto sale, ¿no? Entonces vamos a mirar este cuál es. Es esta la que no nos sirve. Vamos a quitarla. Quedamos con esta segunda, que son los datos que tenemos. Y los valores del eje son estos. Listo. Ahí tengo mi distribución de frecuencia. ¿Mm? Es lo que normalmente podemos hacer con las variables discretas. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Voy a mover esto un segundo para acá. Es que no quiero generar problemas. Un segundo. Ujú. Listo. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos de otra manera? Así. Sigo en el mismo salón. ¿Mm? Pero ahora, la pregunta que les voy a preguntar, que les voy a hacer a cada uno de ellos es ¿cuánto mide cada uno? Y porfa, dígame eso en centímetros. ¿Mm? Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Me da acá estudiante y acá me da es altura. ¿Sí? Entonces, acá los copiamos y voy a simplemente escribirlos rápidamente para que ustedes vean cómo quedan. Listo, ahí los anoté, ¿no? Obviamente son súper inventados, ¿no? No tiene ningún sentido, pero pues es simplemente un dato. ¿Qué identificamos de interesante? Uno, pueden haber datos repetidos, igual, excelente. Segundo, tengo un rango un poco mayor, tengo una variación mayor, ¿cierto? Tercero, por facilidad, yo puse acá, porque están centímetros, valores así cerrados, 168, 150, 147, pero fácilmente alguien me hubiera podido decir 147.3 o 179.2, ¿cierto? Eso y tiene todo el sentido, porque es una medición, ¿cierto? Entonces ahí ya comenzamos a identificar unas diferencias con este comportamiento de las variables discretas. Obvio, puedo hacer algunos cálculos, como por ejemplo estos. El mínimo que tengo es de 140, el máximo es 181. En este caso, miren el rango que tengo, 41. Entonces, por ejemplo, miren que acá yo tenía un rango de 4, como incluye el valor de 5, yo tengo 5 intervalos, 5 barras. ¿Mm? En este caso, para hacer un histograma de 42 valores, creo que no, de 42 barras, pues creo que no es la mejor opción. Acá ya tengo un valor específico. ¿Mm? Y miren que eso sí no está mal. Si yo tengo 159.43, no está mal. Voy a dejarlo así.
más fácil. Entonces, ¿qué comenzamos a identificar? En este caso, la variable que estoy analizando es la altura en centímetros de los estudiantes de la clase, ¿cierto? ¿Y qué estamos identificando? La variable puede tener valores reales, ¿cierto? Y se encuentran dentro de un rango determinado, ¿cierto? Obvio, también puede tener variables, aisladas. O sea, el hecho que Juan mida 165 no significa que Andrea tenga que medir 166. Son completamente aislados. Estas son las principales características de una variable continua. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque en clima las variables de precipitación y temperatura tienen un comportamiento principalmente continuo. Otras variables que podemos considerar, como por ejemplo la ocurrencia de eventos extremos, sí tiene un comportamiento discreto, pero la precipitación y la temperatura tienen un comportamiento continuo. ¿Listo? Ahora, sabiendo esto, yo debería decir, ok, entonces, ya sé que existen variables discretas y variables continuas. Es decir, que tengo distribuciones de probabilidad tanto para variables discretas como para variables continuas. ¿Mm? ¿Esto qué implica? Que yo tengo que saber cómo llegar a la conclusión en cada caso de qué distribución hacer, ¿cierto? Por ejemplo, si yo me voy a las variables discretas, ¿qué tengo? Puedo tener distribuciones como la distribución la normal, la binomial, la hipergeométrica, la exponencial, Weibull, Poisson, hay varias. Con las variables continuas tengo otras, también está la normal modificada para que se aproxime a una binomial, está la gamma, está la g cuadrado, está, pues hay varias también, ¿cierto? Lo que pasa es que tienen un comportamiento diferente porque hay una continuidad, ¿vale? Listo. Como ya les dije, normalmente la precipitación y la temperatura se comportan como, pues no, normalmente no, son variables continuas. Por tanto, nos vamos a enfocar en las distribuciones de probabilidad continuas. Listo. ¿Cómo hago yo para saber qué distribución de probabilidad se ajusta a mi serie de datos? Hay dos opciones. La primera es una opción obviamente gráfica y la segunda es una opción matemática. Realmente las dos tienen que complementarse, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio con esta información que tenemos acá para que ustedes más o menos cojan la idea. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con la parte gráfica. Entonces, para la parte gráfica, ¿qué necesitamos? Primero, necesitamos definir, así como acá yo tenía 5 intervalos, voy a tener 5 barras, yo necesito saber acá el número de intervalos. Entonces, el número de intervalos lo vamos a denominar con la letra M. Y M básicamente tiene dos opciones. Que sea, voy a tratar de poner acá para que ustedes lo vean. La primera opción es que sea la raíz cuadrada de n, siendo n el número de datos. O hay otra opción en el que m es 1 más 3.32 que multiplica a
no sé dónde está ese. Acá está. Al logaritmo de n. ¿Mm? Cualquiera de las dos opciones. ¿Sí? Se puede utilizar cualquiera de las dos. No hay ninguna preferencia, nada. Ahora, acá hay un tema interesante. Vamos a calcularlo acá. Entonces, por ejemplo, voy a decir acá que la raíz de n. Y acá vamos a colocar 1 más 3.32 por el logaritmo en base 10 de n. Miren los resultados que me da. Tengo 5.47 y 5.90. Yo no puedo tener 5.47 rangos, intervalos. Tengo que tener un valor cerrado. ¿Mm? Entonces, lo que se recomienda es que, evidentemente, se aproxime al siguiente valor entero. Es decir, esto debería ser tomar el valor de 6 y esto también toma el valor de 6. Sin embargo, hay una, así como en cambio climático que hay varias, hay una regla de dedo, ¿no? Que es, quiero decir que el número de intervalos debe ser un número impar para mejorar, digamos, como el comportamiento de las distribuciones. Y pues digamos que a mí me gusta utilizarla. Entonces vamos a decir que el número de intervalos va a ser 7. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es 7. Entonces voy a decir que m para nosotros va a ser 7. ¿Listo? Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Tengo que identificar, obviamente, el ancho del intervalo. Pues que el ancho del intervalo pues, es la cosa más sencilla del mundo, porque básicamente será, insertar acá otra ecuación, que será, llamémoslo así, ancho de intervalo va a ser igual a el rango que tengo dividido en m. Algo súper sencillo. Ese es el ancho de intervalo, ¿cierto? Entonces, ok, con base en eso, vamos a calcular el ancho de intervalo siendo el rango 41 y lo dividimos entre, ay, no se escribió, no me doy cuenta que se había escrito, 7, ¿cierto? Y ese es el rango del intervalo. Vamos a hacer lo siguiente. No, listo, ya. Ahora, ¿qué tengo? Ahora sí, yo tengo que voy a tener 7 barras y voy a tener un intervalo en donde tengo un valor mínimo y un valor máximo. Y la distancia entre esos dos valores mínimos y máximos de cada intervalo es de 5.8571. ¿Sí? Entonces, ahí viene lo que vamos a identificar. Entonces, primero, vamos a hacer un ID del intervalo. ¿Cuántos tengo? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Y acá vamos a calcular el límite inferior de cada intervalo. Y acá el límite superior. ¿Listo? Yo necesito, yo necesito que todos los datos estén en este rango. Entonces uno tiene que, digamos como por decirlo de alguna manera, asegurarse de que el valor más mínimo, es decir, que el límite inferior 1, o sea, esté un poquito más abajo que el valor mínimo, para que quede todo cubierto. Por consiguiente, que el último valor, el último límite superior del último valor sea un poco más grande que el valor máximo. ¿Mm? Entonces, yo normalmente, ¿cómo lo hago? En el límite inferior, yo lo que pongo es el valor mínimo y lo divido entre 1.001. ¿Esto qué significa? Es como si yo le estuviera restando el 1% al valor mínimo. Es como 140 en este caso es el 100%, el 1% cuánto es y se lo resto.
Eso es, en este caso, 140 dividido 1,001. Miren que va un valor más chiquitico, 139.86. Ahora, yo ya tengo el ancho de intervalo. Entonces, para saber el límite superior, simplemente será este valor más este fijo, este, y lo dejamos fijo. El siguiente intervalo será igual a este más el siguiente. Ya con esto yo puedo arrastrar. ¿No? Miren lo interesante que está pasando acá. Entonces, como les digo, la idea es que todos los datos queden dentro de este análisis de intervalos que estoy haciendo. En estos momentos, donde está este valor de 181, no entra dentro del intervalo, porque este únicamente va hasta 180.86, que eso no es 181. Entonces, también se recomienda pues que se modifique. Pues hay dos opciones. Uno es tener un rango adicional, perdón, un intervalo adicional, o cuando las modificaciones es más bien pequeña, lo que se puede hacer es tal cual como se modificó el límite inferior, se puede modificar el límite superior. Yo como lo hago, pues acá lo que tengo es el máximo, en este caso no dividido, sino porque necesito que sea un poquito más grande, 1.001. Y ahí me queda este valor de 181.181. ¿Mm? Y listo. Por presentación voy a bajarle acá esto. De hecho voy a arreglar un poco la presentación y ya les muestro. Listo. Ahora, ya tengo los intervalos, tengo el rango de cada intervalo, que es lo único que me hace falta. Contabilizar la cantidad de datos que se encuentran dentro de esos rangos. ¿Mm? Es como en el ejemplo que yo les acabo de mencionar acá, que decía contar sí, ¿cierto? Que yo les decía, es contar eh, dentro de la serie de datos si cumplen con una característica. En este caso, ¿cuál es la característica? Que esté dentro de este rango. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como observación. Observación es un dato que cumple con unas con unos criterios, llamémoslo así, con unos criterios. Entonces, ok. Entonces yo tengo observación 1, es que cumplen con el rango, pues que entran dentro del rango 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces para eso vamos a llamarlo así, O sub I. ¿Listo? ¿Y eso básicamente qué es? Un conteo de frecuencias. Lo vamos a hacer tal cual como les dije ahorita, manual, contar sí. Pues contar sí en este caso, como tengo un rango, es un poco más complicado, o podemos utilizar la misma función, que es de frecuencia. Entonces, frecuencia, mis datos, que son estos, y el grupo es el superior. Y listo. Listo. Entonces ya tengo algo más parecido a lo que tenía acá. Ya tengo un número de rangos y tengo la frecuencia. Tengo un número de rangos y tengo la frecuencia. La diferencia es que en este variable discreta yo puedo graficar para 0, para 1, para 2, para 3 y para 4. Acá realmente yo no podría graficarlo acá, así. Que es lo que uno utiliza algo que se denomina la marca de clase. Ay, la marca de clase que se denota como X mayúscula sub I. ¿Mm? Y este X mayúscula sub I básicamente es esto. Vamos a llamar acá X, perdón, X sub I es igual. Esto es una división. En el numerador tenemos el valor máximo más el valor mínimo.
y todo dividido entre 2. Ah, pero es el máximo I porque es el de el intervalo I. O sea, el intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Ese es el mínimo sub I. ¿Listo? Y así es que se calcula el, la marca de clase. Vamos a ponerle X, XI. Y pues básicamente va a ser límite superior más límite inferior, esto dividido entre 2. Y ahí tenemos la marca de clase. ¿Listo? Entonces ya podríamos tener una gráfica de frecuencias. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a seleccionar únicamente estos datos. Vamos a insertar y la graficamos. Y para poder seleccionar los datos, pues los rangos de X son estos. Listo. Vamos a poner acá, que es la histograma de frecuencias. Si nos damos cuenta, pues hay diferencias, ¿no? Respecto a la variable discreta, ¿cierto? Ahora bien, nosotros deberíamos estar en estos momentos ya diciendo, ah, ok, listo, entonces esto tiene un comportamiento de cierta distribución, pero la verdad no es tan claro. Claro, alguien me puede decir, ay, pero mire, esto más o menos tiene esta forma. Y claro, tengo todo este hueco, tengo todo este hueco, ¿cierto? Alguien lo puede decir. ¿Quién dice que no? ¿Sí? Alguien lo puede decir. Pero pues yo puedo decir que es esta. Entonces, para eso, o sea, en los casos en los que la gráfica no sea como tan diciente, se puede utilizar otro ejercicio que es simplemente basarse en hipótesis. Entonces lo que uno hace es arrancar con algo que se denomina la hipótesis nula. Y esto es H0. Y básicamente la hipótesis nula es como la hipótesis inicial. Y literalmente uno la define así. Los datos se ajustan a una distribución. Ya voy a complementar. Como estamos arrancando, arrancamos con la más sencilla. ¿La más sencilla cuál es? La distribución normal. Distribución normal de variables continuas. Es la distribución más sencilla de todas. No es que las otras sean imposibles y no se logren entender, sino que pues arrancamos con la más sencilla. En el caso en el que ya vamos a mirar cómo hagamos la evaluación y nos dé un resultado que no, digamos como que no se acerca mucho a la realidad, ya toca hacer el ejercicio con otra distribución de probabilidad. Sin embargo, pues es muy similar. ¿Listo? Entonces arrancamos con la distribución normal. Entonces mi hipótesis es que los datos se ajustan a una distribución normal. ¿Mm? Si ustedes tienen la posibilidad de ir a cualquier libro de probabilidad y buscan los parámetros que utiliza la distribución normal, se van a dar cuenta que se necesita la media y la desviación estándar. Con esos dos valores ya se puede hacer toda la distribución normal. Solamente utilizan dos parámetros. Entonces por eso dice, los datos se ajustan a una distribución normal con promedio. Lo voy a dejar un segundo así. Con promedio tal y desviación estándar tal. Porque no las he calculado. Vamos a calcularlo acá. Hacia abajo.
acá, media. Bueno, colocamos acá. El promedio sí está. Lo que necesita es la desviación estándar. Desviación estándar y la varianza. Y la varianza. Hacia arriba. Listo. En este caso, voy a utilizar desviación estándar muestral de estos datos. De este valor. Y acá ponemos esto elevado al cuadrado. Y esa es la varianza. Entonces se plantea que la hipótesis nula va a ser los datos ajustan a una distribución normal y simplemente toca especificar los parámetros, en este caso la media, ¿cierto? Y la desviación estándar. Solamente para que no se haga tan largo estoy utilizando esta concatenación donde están los textos dentro de comillas, si se dan cuenta, solo pongo el ampersand que es este para para que concatene y después estoy colocando únicamente el valor de este pero con dos decimales. Entonces acá está el de la media y desviación estándar este para que también tenga dos valores y esto es lo que se indica. Y si yo tengo una hipótesis nula, pues también debería tener una hipótesis alterna, que es en el caso en el que no se cumpla. Entonces, lo que hacemos acá es esa hipótesis se denota como H1 y pues exactamente pues digamos es lo contrario, ¿no? De esto, entre los datos no se ajustan a una distribución normal. Entonces, ahí tenemos las dos, las dos hipótesis. Y ahora, normalmente lo que se utiliza, ya digamos que acá tenemos calculado la distribución con la posible comportamiento a partir de los histogramas. El ejercicio ahora es decir que como yo estoy asumiendo en mi hipótesis que se ajustan a una distribución normal, yo debería comenzar a generar los datos de esta línea roja, ¿cierto? Como si tuviera únicamente a partir de las probabilidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, para eso, uno tiene que calcular la probabilidad. Entonces, para eso, vamos a saltar un segundo acá para ver otra cosa. Entonces, imagínense que yo tengo una distribución. Como estoy diciendo ahorita, tengo una distribución normal. Que mi comportamiento es de esta manera. ¿Cierto? Entonces, yo les decía que... Por acá, acá. Que si yo pregunto la probabilidad de que una variable, en este caso que estamos viendo el ejercicio con las alturas, que una variable de la variable altura tome un valor en específico, es este punto de acá. ¿Cierto? O si yo planteo que, que la altura, en este caso, tome cualquier valor hasta el valor en específico, estamos hablando de toda esta área que está en rojo, ¿cierto? Entonces, si yo dijera acá, esto me quedó torcido, si yo dijera acá la probabilidad de que x sea menor que a, por decir cualquier cosa, vamos a decir que el valor a se encuentra acá. A. Entonces estamos hablando de toda esta área, ¿cierto? Que la probabilidad sea menor de que x sea menor que a, ¿cierto? Ahora, si yo tengo otro valor acá que sea b, entonces yo digo la probabilidad de que x sea, ay, perdón, acá quedó mal, esto es menor, que x sea menor que a y que x sea menor que b. Estaríamos hablando de esta. Entonces, si eso es así, si eso es así, y yo necesitara obtener esta probabilidad, que es la que se encuentra entre A y B, ¿cierto? Yo lo que debería poder hacer es coger
la probabilidad de que, perdón, si yo quisiera conocer la probabilidad de que X se encuentre entre A epa, y B, ¿cierto? Que es la verdecita, debería ser la probabilidad de que X sea menor que A, todo lo que está en rojo, menos la probabilidad de que X sea mayor que B, ¿cierto? No, miento, menor que B, menor que B, menor que B, y así le quito la parte azulita, ¿sí? ¿Por qué necesitamos identificar eso? Porque si nosotros volvemos acá, miren que lo que yo tengo acá es un rango, un límite inferior y un límite superior. Y lo que estoy necesitando es identificar la probabilidad de que un valor me entre en este rango. Entonces que sea menor que A, o sea, menor que el límite superior, y que le quito lo que sea menor que B. O sea, es decir, esto, ¿cierto? Entonces eso lo que vamos a denominar acá como la, vamos a llamar así, la probabilidad, perdón, la probabilidad de que X sea menor que mayor que A, no, mayor que B, perdón, pero que sea menor que A, ¿cierto? Eso es lo que vamos a definir, que se encuentre en ese rango. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como yo estoy planteando que esto es con una distribución normal, vamos a utilizar la distribución normal. Como yo les decía, la idea no es que ustedes tengan que no como definir esas ecuaciones ya están listas. Ya hay muchos libros, obviamente en internet, o inclusive software como Excel que ya las tienen incluidas. Solamente recuerden que cuando nosotros venimos a esto, esta curva de acá, la curva negra, tiene una fórmula, como una f de x, que es la que se denomina como función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Esa f de x, en este caso, que mi hipótesis es que se asemeja a una distribución normal, la función de densidad de probabilidad es, lo voy a incluir acá, así para que ustedes lo conozcan, y básicamente dice, es, esta es la función de probabilidad, de densidad de probabilidad, para la distribución normal. ¿Listo? ¿Qué es importante? Recuerden que si nosotros lo miramos, en la hipótesis que planteamos teníamos dos parámetros, el promedio y la desviación estándar. Y si ustedes se dan cuenta acá, tenemos únicamente esas dos variables. Pips es un número, 2, 1 y E es un número, ¿cierto? Esta X de acá es el valor que yo estoy buscando y solamente tengo dos variables, la media y la desviación estándar, o la varianza que es la desviación estándar al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué podrían hacer? Ya teniendo esto, pues podrían hacer la multiplicación, ¿no? De cada, pues generar la probabilidad en cada caso. O si quieren, pues acá en Excel, como les decía, ya las fórmulas están. En este caso se puede utilizar, como vamos a utilizar la probabilidad de distribución normal, entonces vamos a utilizar la fórmula de distribución. Dice distribución, epa, y miren que aquí aparecen varios, miren, beta, binomial, chi cuadrado, exponencial, y acá está. Pueden utilizar esta distribución normal. ¿Mm? Y que les pregunta, X, la media, la desviación estándar y si lo quieren acumular. Ya vamos a ir en detalle. Entonces quiero ir primero a acá y volver a decirlo. Entonces, si yo les pregunto la probabilidad de que X sea igual a, ¿cierto? Perdón, a X minúscula, esa X, esta X es la que nos está preguntando Excel allá.
nos está preguntando la media y nos está preguntando la desviación estándar, ¿cierto? Y al final, porque mire que dice, la fórmula dice distribución normal punto n, ¿cierto? Y acá tiene x, promedio, desviación estándar, y acá dice si es acumulado o no. Si nosotros le decimos acá qué opciones hay, ya vamos a mirarla, vamos a Excel y la miramos. Entonces, voy a escribir por el momento valores así, solamente para poder ver. Acumulado, entonces dice función de probabilidad acumulativa o función de probabilidad bruta. Entonces, si yo coloco verdadero, es acumulado. Y si le coloco falso, es bruto. Básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Acumulado es el área, todo lo que está sombreado. Bruto es el valor, este de acá, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando, recordemos que lo que yo estoy buscando es esto. Necesito poder calcular toda la probabilidad que está sombreada acá en rojo y después restarle la probabilidad que está en azul para que me dé esta que está en verde, ¿cierto? Entonces, necesito utilizar la acumulada, no la bruta. ¿Listo? Entonces, volvemos acá a Excel. Y ahora sí vamos a utilizar los valores que son. Entonces me dice X. Entonces primero, lo que estábamos viendo, necesitamos la probabilidad de que esté por debajo de A. Es decir, que esté por debajo de mi límite superior. Límite superior. ¿La media cuál es? Pues la media de mis datos es esta. La vamos a fijar. ¿La desviación estándar cuál es? Esta. La vamos a fijar. Y lo vamos a acumular, ¿cierto? Y ahí tengo la probabilidad de que el valor se encuentre por debajo de mi límite superior. Y ahora le vamos a restar el área azul. Entonces, menos la distribución normal. ¿De qué? Del límite inferior con esta media, con esta desviación estándar y que sea acumulada. Y ese valor que me está dando acá es la probabilidad de la franja verde que tenemos acá. Es esta probabilidad con para un intervalo en específico. Entonces yo puedo ya replicar esto para todos los intervalos y ya tengo mis datos de probabilidad. Ahora, ¿qué es lo que lo que acabo de hacer acá? Básicamente es lo siguiente. Yo tengo una serie de datos, ¿cierto? Entonces tenía estudiante y altura. Entonces yo tenía una serie de datos, ¿cierto? Que yo las agrupé en intervalos, ¿cierto? Y yo, teniendo esos intervalos, pude sacar un comportamiento de unas gráficas, ¿cierto? De unas barras, un histograma. Y yo estoy asumiendo que más o menos la fórmula, la distribución de esa frecuencia es de esa manera, ¿cierto? Ahora, en el momento en que yo dije que los datos se parecían a una distribución de probabilidad normal, estoy diciendo es que la ecuación que se utiliza para definir esta curva en una distribución normal sirve para representar esta curva morada, ¿cierto? Básicamente eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, si nosotros lo miramos en los datos históricos, para esta marca de clase, ¿cierto? Para esta marca de clase, yo que tengo una observación y me da este valor, ¿cierto? Es decir, que lo que yo debería estimar es al revés. Si yo ya tengo una ecuación, ¿cierto? Y yo multiplico, o sea, yo tengo que saber el número específico acá, ¿no? De esa probabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es multiplicar esta probabilidad por el número total de los datos. Es decir, yo tengo 30 datos, ¿cierto? Volvamos acá. Volvamos acá un segundo. Yo tengo una totalidad de datos. Toda esta totalidad de datos. Solo que este pedacito
este pedacito de datos tienen esta probabilidad, ¿cierto? Este pedacito tienen esta probabilidad. Entonces, como lo tenemos así, ahora lo vamos a hacer al final, al revés, perdón. Ya tengo el valor de la probabilidad, que es esta área. Yo necesito saber el número aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el número total de datos. Entonces, lo que hacemos es que cogemos esta probabilidad y la multiplicamos por el número total de datos, que tengo 30 datos, y lo vamos a fijar. Listo. Ahí. Recuerden que lo que yo estoy tratando de hacer es poder decir, o sea, poder estimar que una función de probabilidad asemeja el comportamiento real de los datos. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, si esto fuera perfecto, si esto fuera completamente real y perfecto, al yo multiplicar el número total de los datos por esta probabilidad, debía darme algo muy similar a este número, que fue lo que yo observé, porque estoy tratando de que ese valor sea muy cercano, ¿cierto? Entonces ese valor se conoce como el valor esperado, EI, valor esperado o frecuencia esperada, ¿sí? Y acá comenzamos a ver, miren, por ejemplo, en este caso, con la primera, el observado era 3 y el esperado era 2.24, más o menos cerca. Acá ya comenzamos a ver algunas diferencias. Miren acá 8, 3.90, 2, 5.35, 6, bueno, 5.80. Esto más o menos igual, esto más o menos igual, esto es también un poquito más bajito, ¿sí? Pero ahí comenzamos a ver que de alguna otra manera sí se está asemejando. Obviamente tengo que hacerlo de manera matemática para poder definir si sí o no, si sí es real. Entonces para eso se va a utilizar algo que se denomina la prueba de bondad. Entonces la prueba de bondad, que normalmente la hacemos con una función que se llama chi cuadrada, ¿vale? Esa chi cuadrada, básicamente, voy a pasar un segundo aquí, porque está escrito chi con chi, pero realmente se escribe es así, chi cuadrada, ¿listo? Y es una ecuación bastante sencilla, en donde lo que hacemos es el valor esperado menos el valor observado al cuadrado sobre el valor esperado. ¿Listo? Eso es lo que estamos, lo que uno utiliza. Entonces, en ese sentido, volvamos acá y vamos a colocarla acá. Entonces, chi, chi, ¿sí? El chi. Entonces, vamos a calcularlo acá. Tengo el valor esperado menos el valor observado. Esto lo elevamos al cuadrado y dividimos esto por el valor esperado. Y me da un resultado. ¿Mm? ¿Qué identificamos acá? Entonces, normalmente cuando las aproximaciones están muy lejanas, perdón, esos valores son bastante altos, del orden de 7, 8 o inclusive más. En algunos casos, cuando está muy bien, miren que acá casi tenemos un 0. Voy a meter acá porque tengo solamente dos decimales. Si yo aumento los decimales, miren que este valor está muy cercano a la verdad. Pues claro, miren, tengo 5 y era 4.96. Perdón, tengo 4.96 y el valor era 5. Entonces estamos muy cercano a la realidad. ¿Listo? Pero pues obviamente esto simplemente me están dando unos valores. Entonces para eso, esta prueba de bondad se complementa con algo que se llama la significancia. ¿Mm? La significancia. O, llamémoslo así, la significancia o la confiabilidad. O sea, para poder calificar la confiabilidad de que esa distribución de probabilidad sí responde a lo que yo estoy necesitando. Y para eso se utiliza un valor alfa. Vamos a acabar, venir aquí, vamos a insertar un símbolo alfa. ¿Mm? Y ese valor de alfa es un valor, no es una ecuación, es un valor dado. Normalmente lo que uno dice es una significancia del 5%, es decir, de 0.05. Es decir, lo que yo necesito es que el 95%, por lo menos el 95% de los datos generados desde mi distribución de probabilidad respondan a la probabilidad real de los datos originales, ¿sí? Por lo menos el 95. Solamente estoy dando, digamos, por decirlo de alguna manera, eh, una gabela, ¿no? De que tenga un 5% de error.
¿cierto? Eso es lo que yo calculo, ¿listo? Y adicionalmente, entonces recordemos que la prueba chi cuadrado o g cuadrado o g cuadrado, como lo quieran leer, ¿m? Básicamente lo que está tratando de hacer es determinar el comportamiento de una variable en específico, ¿cierto? En este caso queremos evaluar si esta variable que estamos evaluando, en este caso que es la altura de los estudiantes, se comporta como una distribución normal, ¿cierto? Por eso hicimos esa, esa hipótesis. Hay un tema importante con el chi cuadrado para lograr este nivel de significancia, y es que la teoría indica que es completamente recomendable. O sea, acá la información nosotros la tenemos organizada por frecuencias, ¿sí? Y lo que indica es que si de pronto se encuentra una frecuencia menor a 5, es mejor, perdón, no utilizar esa frecuencia. Tocaría agruparlas. ¿M? Entonces, ¿esto qué implicaría? Por ejemplo, miren estas tres. Porque acá nosotros lo que hicimos fue calcular el chi cuadrado para cada uno, ¿cierto? Pero lo que necesitamos es, ¿cómo se llama? Calcularlo, vamos a llamar así, ajustado, el chi ajustado, ¿cierto? Que este chi ajustado básicamente va a ser, les voy a agrupar, miren que acá nosotros tenemos un valor menor a, vamos a poner de un color, un valor menor a 5, otro valor menor a 5, otro valor menor a 5 y otro valor menor a 5, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a coger estas dos y las vamos a sumar, ¿vale? Entonces voy a combinar estas dos las vamos a sumar para que nos dé 8, ¿cierto? Esta se mantiene igual y estas dos las vamos a sumar, ¿listo? Y así me da 6, ¿sí? Solamente para la prueba del chi cuadrado, ¿cierto? Igual, recordemos que la prueba del chi cuadrado, ¿cuál es? Es el valor esperado, perdón, el valor esperado menos el valor observado, este elevado al cuadrado, dividido, ¿cierto? Dividido el valor esperado. Como acá estamos juntando dos, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que es la suma. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Valor esperado sería este más este, ¿cierto? Valor esperado. Eso se le resta el valor observado. ¿El valor observado cuáles son? Este y este, ¿cierto? Esto es lo que elevamos al cuadrado. Ahí. Elevamos al cuadrado, ¿cierto? Vamos a cerrar esto. Y lo vamos a dividir entre el valor esperado. El valor esperado es la suma de estos dos, porque es lo que estoy juntando, ¿sí? Y ese es el valor que nos da, ¿vale? Vamos a dejarlo centrado. Restémosle la cantidad de va, porque queda igual con 4. Acá se hace exactamente lo mismo. Entonces miren, ¿sí? Ese sí se mantiene igual, porque ese sí no lo estamos agrupando, entonces se mantiene igual. Y este lo vamos a también a agrupar y se suman, ¿listo? Ahora sí, esto ya son, digamos, como de acuerdo al chi, ¿no? A las condiciones que nos ponen chi cuadrado, listo. Ahora, como tal, chi cuadrado es una distribución de probabilidad, es una distribución de probabilidad continua, ¿sí? Que indica que, uno, pues obviamente como todas, el área bajo la curva de la curva de probabilidad es 1, o sea, el área es completamente 1. Los valores de chi cuadrado siempre son positivos. ¿Mm? Y adicionalmente, el comportamiento es asimétrico. ¿Listo? Entonces, es decir, presenta un sesgo. Entonces, de la manera como se presenta es así. Normalmente, la fórmula la gráfica del chi cuadrado tiene una forma así. Presenta un sesgo hacia la izquierda. ¿Listo? Nosotros definimos la significancia, que era alfa igual a 5%. ¿Cierto? Es decir, que nosotros estamos diciendo que aceptamos
o sea, que estamos aprobando la hipótesis. Recuerden que nosotros hicimos una hipótesis cero, ¿cierto? Nosotros la estamos aceptando si el 95% de los datos queda dentro de esta probabilidad h cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Más o menos, vamos a decir que este punto de acá, esta parte roja, perdón, es el área de rechazo de H0. Bueno, lo llamamos área, llamémoslo región. Región de rechazo. Y esta parte que está en azul es la que vamos a denominar como región de aceptación. Región de aceptación de H sub 0, ¿cierto? ¿Cuál es el punto importante? Hay dos puntos importantes. Ojo, el 5% viene nosotros donde lo estamos ubicando. Al lado derecho de la distribución de chi cuadrado. Entonces vamos a llamar esto a la cola derecha. ¿Listo? Y acá hay otro punto importante. Recuerden que en una distribución de probabilidad, creo que yo se los puse por acá, recordemos que el valor que encuentro acá, como tal, no es que sea la media, sino la probabilidad de que la variable evaluada tome el valor de la media, ¿cierto? Entonces, si nos volvemos a nuestra distribución de acá de chi cuadrado, este punto de acá es la probabilidad que un dato tome el valor que tenemos acá, ¿cierto? A este valor de acá lo vamos a llamar chi crítico. Es decir, si yo tengo un resultado de la probabilidad, perdón, un valor a la que le voy a evaluar la probabilidad a través de chi cuadrado, que sea mayor a este chi cuadrado crítico, yo digo no me funciona porque está dentro de la región de rechazo. Mientras que si está por debajo, sí me funciona, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Como yo acá tengo de mis análisis, yo ya logré identificar, o sea, esta área acumulada, que es toda el área de las probabilidades. ¿En dónde la tengo? Pues nosotros hicimos este ejercicio acá. Tengo todos los errores, como la distancia que se tiene, ¿cierto? Y esas son las probabilidades. Entonces lo que necesitamos hacer sencillamente es la suma de todos estos valores, ¿cierto? Listo. Entonces a esto le vamos a llamar chi acumulado. No, llamémoslo acá chi final. Llamémoslo así únicamente. Y vamos a dejarlo así. Listo. Y ahora necesitamos calcular ese chi crítico, ¿cierto? Nuevamente, el valor con el cual yo tengo el 95% de la probabilidad. ¿Sí? Ese es el que estoy tratando de identificar. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Entonces para eso se utilizan, digamos, como algunas variables relevantes. Para eso necesitamos definir algo que se denominan como los grados de libertad. Un grado de libertad se entiende como esos parámetros. Acá nosotros estamos buscando una relación, ¿cierto? Una relación entre la distribución, en este caso eh, la normal, que fue nuestra hipótesis, con la distribución de probabilidades que representan los datos de la altura. Entonces seguramente necesitamos identificar cuántos son las variables que de alguna otra manera se encuentran libres, que no dependen unas de otras, para en esa relación. Obviamente es un tema, digamos, como matemático muy complejo de entender, pero pues son esas variables, los parámetros que pueden moverse libremente. Y para eso, digamos que los grados de libertad, vamos a escribirlo acá, los grados de libertad se definen con una ecuación muy sencilla que es m más k menos 1. Entonces me van a preguntar qué es m, qué es k y qué es 1. Pues 1. M, recuerden que nosotros ya lo tenemos, que es la cantidad de intervalos. Acá lo tenemos, la cantidad de intervalos. K se entiende, pues vamos a colocar acá como
el número de parámetros de la distribución H0, o sea, de la distribución que utilicé para mi hipótesis nula. Mi hipótesis nula dice, los datos se ajustan a una distribución normal con promedio, una, tanto, y desviación estándar, dos, tanto. Son dos parámetros. Entonces, esta es la que nosotros denominamos K, ¿cierto? Y tiene el valor de 2. Entonces, en ese sentido, los grados de libertad, ¿cuáles son? Pues, ¿cuántos son? Dice M más K menos 1. Me da el valor de 8. ¿Listo? Ahora, lo que yo les comentaba, por ejemplo, con la distribución normal, que es la hipótesis que nosotros hicimos, básicamente, ¿qué es lo que nos decía? Que yo estoy calculando una probabilidad, ¿cierto? Dado un valor, o sea, yo tengo un valor dado, que es A. Entonces yo entro acá, ay, voy a tratar de ponerlo en morado. Yo entro acá, yo entro acá con un valor de A, y este valor de A me lleva hacia una probabilidad. Ese es el orden, ¿cierto? En este caso, como yo estoy tratando de averiguar desde la probabilidad, saber lograr identificar ese valor A, básicamente lo que estoy haciendo es al revés. Lo que necesito hacer es partir de esta probabilidad, devolverme para obtener el valor de A. Es decir, hacer un proceso inverso. Entonces, por lo tanto, yo ya tengo este valor de acá. Porque este valor de acá, ¿cuál es? 95%. ¿Cierto? 95% si lo leo de aquí para allá, o 5% si lo leo de allá para acá. ¿Cierto? Entonces ya tengo eso. Entonces, chi cuadrado tiene, evidentemente, pues una función de probabilidad, que básicamente es esta que tenemos acá, ¿no? Estimado menos observado al cuadrado sobre el estimado, ¿no? Algo muy sencillo. Pero para poder determinar el valor crítico, ¿cierto? Lo que vamos a utilizar es la inversa de chi cuadrado. Entonces, para eso, vamos a colocar acá chi crítico, ¿cierto? Y va a ser igual a la inversa. Entonces, Excel también la tiene ya incluida. Y para eso vamos a utilizar la función inv. Miren que hay varias, ¿cierto? Y tenemos inversa chi cuadrado, y miren que dice inversa chi cuadrado con la derecha. ¿Por qué con la derecha? Porque recordemos que nosotros lo que definimos fue un nivel de significancia. Es decir, este 5%, la colita de la derecha. O sea, vamos de allá para acá, no de aquí para allá. Entonces lo que vamos a utilizar es el inverso del chi cuadrado con la derecha, ¿cierto? Y nos pregunta la probabilidad de la derecha, de allá para acá, ¿cuál es el valor que tenemos? Nuestro valor de significancia, que son 0,05. Y los grados de libertad, ¿cuáles son? Los que acabamos de definir, 8. Y nos da este valor. ¿Qué se indica? Básicamente, lo que dice la teoría es que si el valor acumulado, o sea, el valor final del chi es menor que el chi crítico, podemos decir que la hipótesis se ajusta, o sea que podemos aceptar la distribución normal. Básicamente, para verlo gráficamente, nosotros acabamos de definir que el chi crítico es 15.507. Es decir, que si nosotros nos vamos acá, la probabilidad de que x tome el valor de 15.507 con chi cuadrado, ¿cierto? Es igual al 95%, ¿cierto? Pero lo que nosotros estamos definiendo es que el área acumulada que nosotros identificamos fue de 4.8582. Es decir, que la probabilidad de que x sea igual a 4.8582 evidentemente va a ser menor a la probabilidad de que x sea igual a 15.507. Básicamente, ¿esto qué significa? Que este valor de 4.8582
sí o sí va a estar en alguna parte de este rango. Es decir, que las probabilidades van a estar dentro de la región de aceptación de la hipótesis nula. Así es como comprobamos que efectivamente el comportamiento de la probabilidad, de las probabilidades de ocurrencia de los datos de la serie original, sí están representados por una distribución escogida, en este caso la distribución normal. ¿Listo? Acá les hice el ejemplo con la distribución normal. Evidentemente para todas las distribuciones se puede hacer exactamente igual. Casi siempre necesitamos definir los intervalos. Básicamente también porque cuando querramos nosotros hacer un cálculo del chi cuadrado necesitamos que los datos estén en intervalos, ¿cierto? Para poder tener estas frecuencias y poder ajustarlo que sea mayor a 5, mayor o igual a 5, ¿cierto? Entonces, esto sí siempre lo vamos a tener que hacer. Dependiendo la hipótesis que queramos hacer, pues nos toca buscar esa función de probabilidad para cambiarla y hacerle el cálculo correspondiente. Recuerden que ya hay muchas que están acá incluidas, entonces simplemente la pueden cambiar, ¿no? Pues pueden buscarla acá, en vez de utilizar la distribución normal, pueden utilizar la distribución que ustedes consideren y al final hacen este ejercicio. En este caso ya tenemos esta respuesta, ¿cierto? O sea, efectivamente lo que estamos diciendo es que no, digamos, como una concordancia al 100%, porque evidentemente hay algunos errores, pero sí podemos decir con un nivel de confiabilidad del 95%, es decir, una significancia del 5%, que las probabilidades de estos datos se comportan como una distribución normal. Entonces, si en algún momento, ya sabiendo que sí tengo esa confianza, si en algún momento yo les digo, no, va a entrar un nuevo estudiante, ¿cierto? Que viene de la misma población, hay un traslado de un estudiante de otro salón a este salón, ¿cierto? Que viene de la misma población, y yo quiero identificar la probabilidad de que eh, de que la altura de ese estudiante sea mayor, por ejemplo, sea igual a la media, por ejemplo. Yo ya sé, yo ya sé que eh, es una distribución normal. Entonces, lo que voy a hacer acá simplemente es una distribución normal, ¿cierto? Normal. ¿Y qué vamos a hacer? Que sea igual a la media. Pues acá está la media. Ese es el valor que yo quiero conocer. Me está preguntando cuál es el segundo parámetro que me dice media. El tercer parámetro que me dice cuál es la desviación estándar. Inicialmente vamos a poner 0 para que me den la probabilidad bruta, o sea, el número. Y lo que me dice es que la probabilidad de que sea exactamente igual a la media es del 3%, del 3.3%. Ahora, si yo esto lo cambio y digo, ok, ¿qué probabilidad hay que la altura de ese estudiante que me trasladaron de otro salón, porque viene de la misma población de estudiantes, ¿cierto? Pero qué probabilidad hay de que esa altura se encuentre por debajo de la media, ¿ok? El área acumulada, o sea, hasta el valor de la media, siendo la media en ese caso como nuestro límite superior, yo tengo del 50%. ¿Por qué? Porque es una distribución normal. Ahora digamos no, que sea en vez de que sea la media, ¿qué probabilidad hay que la altura del estudiante se encuentre por debajo de los 167 centímetros? 167 centímetros acumulada me dice hay una probabilidad del 73.7% de que el nuevo estudiante tenga una altura menor a 167 centímetros. Si lo quiero ver en el otro sentido, es decir, qué probabilidad hay de que la altura del estudiante se encuentre por encima de 167 centímetros, es decir, la complementaria. Acá yo ya encontré que es 73.7. La complementaria es, recuerden que el área bajo la curva siempre es 1, ya identifiqué hasta ese límite superior, 73.7, es decir, que la otra probabilidad es la que necesito encontrar, que va a ser igual a 1 menos este valor. Y por tanto, la probabilidad de que la altura de ese estudiante sea mayor a 167 centímetros es de 26.3%. ¿Listo? Así es como se pueden utilizar, por lo que les digo, porque yo utilizo, porque ya comprobé que es una distribución, pues, que se ajusta a una distribución normal.
Espero que con esto entiendan un poco el ejercicio. Pues siento que les estoy dando como todas las herramientas suficientes para que lo puedan entender. Hay otro elemento clave que es por lo que ustedes hacen un cambio de media y un cambio de desviación estándar. En un video, espero un poco más corto, poderles explicar un poco cómo es. Desafortunadamente ese sí es un poco más matemático, pero como para que ustedes tengan una idea. Perfecto.